Vamos a resolver la práctica sobre terminales. En primer lugar, vamos a por el protocolo ERDP, que es el protocolo de escritorio remoto. Entonces, para activar este servicio, lo único que tenemos que hacer, vamos a liberar un poco el escritorio antes de empezar a trabajar. Lo que tenemos que hacer simplemente es pedirle a Cortana, con la tecla de Windows, pulsando REM, que nos inicie el cliente de escritorio remoto. Bien. Este programa lo que va a permitir va a ser conectarnos a un equipo del que conozcamos bien su nombre de máquina o bien su dirección IP. Yo aquí tengo en la red un equipo que se llama Python Virtual Machine, al que me voy a conectar ahora mismo, que tiene un usuario Python con una contraseña que ya tengo almacenada, ¿no? Si yo aquí quisiera cambiar ese nombre de usuario, aquí en más opciones digo que quiero utilizar otra cuenta y utilizo otro nombre de usuario diferente al que ya le puedo dejar la contraseña guardada. Bueno, o simplemente cancelarla. Vamos a eliminar esas credenciales y ahora lo que voy a hacer va a ser que cuando me conecte, él me va a pedir ese usuario y esa contraseña. Pues bueno, me conecto con esa contraseña, digo ya que me la recuerde, y lo que estoy haciendo ahora con este programa es conectarme remotamente a un equipo que tiene habilitado un servidor de escritorio remoto para poder atender mi petición. ¿Cómo activo? Ya que estoy en el propio equipo, en este caso desactivo esa característica. Bueno, pues desde el explorador de ficheros, con botón derecho sobre este equipo, puedo ir a propiedades y aquí en esta ventana que tenemos, que es la información del sistema, donde aparece la memoria RAM que tiene, el micro que tiene conectado, la versión del Windows y todo esto, tengo aquí una opción a la izquierda que solo para las versiones profesional me permite configurar un acceso remoto al equipo. Hago clic aquí. No es asistencia remota, sino esta parte que pone escritorio remoto. Por defecto viene deshabilitado, viene como no permitir conexiones a este equipo. Yo puedo activar que permita conexiones y seleccionar qué usuarios quiero que tengan acceso. Bueno, pues el usuario con el que he accedido precisamente es el usuario Python, y si quisiera darle permiso a algún otro usuario más, pues simplemente tendría que, pues desde ejecutar comandos, con el comando comp mgmt.msc, yo puedo crearme todos los usuarios que necesite para que tengan acceso a esta máquina por escritorio remoto. Aquí me crearía pues un usuario nuevo al que le daría un nombre de usuario, le daría una contraseña y lo habilitaría para que pudiera acceder a través de este servicio. Bien, entonces así lo activo y lo desactivo. Un poco más complicado que esto es activar el acceso bien por SSH o Telnet. Windows 7 no tiene SSH, eso ha sido a partir de Windows 10, pero en vez del terminal seguro podemos utilizar el Telnet de toda la vida, que aunque no vaya cifrado, sí nos permite controlar remotamente un ordenador. ¿Cómo lo activamos? Bueno, pues lo que tenemos que utilizar aquí son las características de Windows, que sería esta opción que me aparece aquí. Entonces esperamos a que nos salga todas las opciones que nos puede dar de activación o desactivación y activamos el cliente de Telnet y más abajo tendremos también el servidor de Telnet. Aceptamos y esperamos unos minutos a que los active. Mientras tanto, sí será necesario que, al igual que hicimos con el escritorio remoto, activemos un usuario que sí queramos que sea cliente de Telnet. Entonces, con el comp mgmsc, lo que hacemos es a ese usuario que nosotros tenemos aquí, grupo Telnet Clients, ese es el que queremos. Bueno, o directamente aquí podemos agregar aquí al usuario Python, que es el que queremos que sea cliente, o sea, que sea un miembro de este grupo. Con lo cual a Python sí es grupo de Telnet Client. Ok. Nos queda un paso más, que es aquí dentro de servicios del sistema, arrancar el servicio de Telnet. A ver si lo encontramos por aquí, el servicio de Telnet. Aquí tendremos con doble clic, vemos que nada más instalarlo está deshabilitado y nosotros lo que podemos hacer es o bien ponerlo en automático, bien, o bien iniciarlo manualmente cuando necesitemos. Yo aquí lo voy a poner en automático para que se arranque cuando reinicio el sistema y ahora concretamente voy a iniciarlo para que funcione. Acepto, cierro esta parte y para hacer una prueba puedo hacer una prueba de Telnet hacia mi propio localhost. Si esto funciona, vemos que sí, es que está intentando conectarse, ¿vale? Muy bien. Cerramos esto, vamos a intentar conectarnos desde nuestra máquina en Windows 10. Pues es que en características
características de Windows, aquí tenemos que activar el cliente Telnet. Hacemos aquí un Telnet. En este caso no podemos poner localhost, tenemos que poner el nombre de la máquina a la que nos vamos a conectar, que en este caso se llama Python Virtual Machine. Accedo como Python, utilizo su contraseña y ya estaría ahí dentro. Si ahora me voy hacia el escritorio y hago un listado, efectivamente ese es el mismo escritorio que tengo aquí. ¿Veis que aquí tengo las carpetas? Muy bien, pues ahora podemos hacer una simple prueba de ver si efectivamente estamos controlando este equipo a través de esta terminal en modo texto. ¿Cómo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a hacer que este listado de ficheros me lo redireccione hacia un fichero que se llame listado.txt. Si ese fichero me lo crea, debería aparecer directamente aquí en el escritorio. Efectivamente, aquí lo tenemos. Y vemos que el contenido es, pues, el mismo que podremos ver aquí, que es el mismo contenido en ambos ficheros. Con lo cual, desde mi máquina en Windows 10, he conseguido controlar esa máquina que estaba en Windows 7. Con lo cual, he conseguido que Telnet me funcione. Vamos a hacer ahora algo similar, pero con SSH, ¿vale? Ya que Windows 10 ya lo trae de forma nativa, vamos a utilizarlo. Cerramos esta sesión que tenemos aquí. Vamos a borrar este fichero, que ahora mismo no nos aporta nada, lo hacemos papelera. Vale, y nos desconectamos de esta máquina Windows 7. Y lo que vamos a hacer va a ser activar el protocolo SSH, que es como el Telnet, pero cifrado. Ya que Windows 10 lo soporta, pues vamos a utilizarlo también. Vamos a cerrar esta ventana. Cerramos esta ventana y tenemos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Ya no es en características del Windows. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que venir a agregar y quitar programas. Agregar y quitar programas. Y aquí tenemos que venir en características opcionales, que son estas de aquí. Aquí es donde nosotros podemos agregar una característica, y en este caso va a ser el SSH. Tanto el cliente como el servidor. Vamos a agregar ambos. ¿Veis que son pequeñitos? Son programas pequeños, pero nos van a permitir controlar bastantes cosas. Instalamos estas dos características opcionales. Tarda un ratito, tened un poco de paciencia. Estupendo, pues ya están los dos servicios instalados. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Ponerlos en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Desde la PowerShell. Desde la PowerShell damos con botón derecho ejecutando como administrador y utilizamos esta instrucción, sería get service, en este caso es SSH con una D al final, importante. Y nos va a decir ese servicio que ya está instalado, vemos que está parado, ¿no? Nosotros podemos iniciar el servicio con esta instrucción SSH y ver cómo está. ¿Veis que ahora ya está corriendo? Ahora funcionaría. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora podemos ir de aquí y abrirnos cualquier consola. Desde aquí es un SSH a localhost. Ahí estaríamos. Le ponemos nuestra contraseña habitual de usuario. Vamos a escribirla bien. Eso es. Y ya estaríamos ahora mismo conectados a nuestra propia máquina. A ver, esto sería lo equivalente a tener esto mismo, ¿no? Una terminal en este escritorio. Lo que pasa es que esto lo podríamos hacer en remoto, pero bueno, para las pruebas nos viene igual. ¿Cómo podemos saber que esto funciona? Pues lo mismo que antes, nos vamos al escritorio y lo que hacemos va a ser un listado de ficheros hacia listado.txt. Veremos que aquí debería aparecer ese fichero en cuanto lo generemos. Efectivamente, ahí lo tenemos. Con lo cual estamos controlando nuestra propia máquina con un terminal. En este caso estamos conectados a nuestra propia máquina, pero lo podemos hacer a una máquina remota igual que hicimos el Telnet, pero en este caso por SSH, que va cifrado y es mucho más seguro. Y ya para terminar, lo que tenemos que hacer es el FTP. Y lo vamos a hacer de dos formas diferentes, en local y en remoto, ¿vale? Entonces, empezamos por el modo más sencillo, que sería hacer un hosting. Entonces, pues iniciamos sesión en nuestro web host, son 3 ceros, ¿no? webhost.com. Abrimos la sesión que tenemos por aquí, vamos a loguearnos y dentro del cPanel del web host vamos a obtener, aquí dentro de administrar sitio web, vamos a obtener los datos de la conexión, que los obteníamos en este apartado de herramientas en administrador de archivos. A quien sabías que puedes cargar múltiples archivos utilizando FTP, hagámoslo. Y aquí te facilita los datos de conexión. ¿Cómo nos conectamos a este FTP? Bueno, pues con un cliente FTP. Vamos a ver si funciona directamente.
FTP y utilizamos estos datos que tenemos aquí, ftp files.webhost.com, el usuario es de blanco formación, la contraseña es esta y ahí estaríamos dentro, ¿no? Ahí tendríamos pues los dos archivos que tenemos, pues entramos en public HTML y aquí veríamos todo lo que tenemos ahora mismo colgado de nuestro sitio web. ¿Cómo podemos subir un fichero? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a salir de aquí del host y vamos a hacer pues lo mismo que hicimos antes. Vamos a hacer, por ejemplo, de un ping al servidor de DNS de Google. Lo vamos a poner aquí, vamos a llamarlo traza.txt y vamos a hacer que se nos genere ese fichero traza.txt. ¿Qué va a contener? Pues lo miramos. Traza.txt contiene esto que hemos hecho, todos estos ping. Bien, pues ¿qué hacemos? Un FTP hacia files 000 webhost.com. Muy bien, entramos con nuestro usuario, entramos con nuestra contraseña, eso es, entramos en el directorio, vamos a ver cuál era el public HTML, cd public HTML, y aquí podemos hacer un put, que es el comando que nos tenemos que utilizar para el traza.txt. ¿Cómo sabemos que ese fichero está ahí? Bueno, si hacemos un simple listado, vamos a ver que aquí aparece traza.txt, y lo más interesante es que si aquí nos vamos a nuestro sitio web y ponemos el nombre del fichero, traza.txt, vemos cómo tenemos precisamente la salida que acabamos de probar ahora mismo. Bien, pues con esto hemos conseguido acceder a nuestro hosting vía FTP y subir los ficheros. ¿Cómo lo hacemos en modo gráfico? Este no lo voy a explicar en el vídeo porque es muy fácil, es bajaros un cliente FTP en modo gráfico y subir el fichero, ver que transferís de uno a otro y ya está. Pero sí me interesa que podáis montaros para salir by, para salir exit, que os podáis montar un servidor FTP en vuestro ordenador por si acaso lo necesitáis para algo. ¿Qué vamos a utilizar? Pues el XAMPP que ya conocemos, ¿vale? Utilizamos el XAMPP de esta forma. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser activar el Filecilla, que es uno de los servidores que incluye esta instalación XAMPP, lo iniciamos y pulsamos sobre el botón de admin. Aquí lo que va a hacer, en primer lugar, la primera vez que os iniciáis en él, va a ser pediros una contraseña. Pues nada, utilizáis la contraseña que queda guardada y inmediatamente lo que os aparece es el panel de configuración de vuestro servidor. A ver, esto no es el servidor, esto es el panel de configuración de vuestro servidor, ¿no? Y aquí en usuarios es donde vosotros podéis añadir, si queréis, aquí un usuario que se llame David, vuestro nombre de usuario, le dais una contraseña cualquiera que queráis, por ejemplo esta misma, y definís qué carpetas vais a compartir con este usuario. Bueno, pues yo voy a compartir aquí, concretamente el escritorio. Esto es mi propio escritorio, ahí lo tengo. Y le voy a dar permisos para que pueda escribir, borrar, añadir. Bueno, vamos a darle todos los permisos para que el usuario que se conecte aquí por FTP pueda hacer lo que más o menos necesite. Le damos el OK y ahora mismo él ha guardado ya esta configuración. Vamos a cerrar esto, cerramos esto que tampoco nos hace falta. Vamos a probar que funcione. Nos hacemos un FTP a nuestro localhost con nuestro usuario, la contraseña que acabamos de definir, y ahora mismo nosotros estaríamos dentro del directorio raíz de nuestro FTP que corresponde con el escritorio. ¿Nosotros aquí podemos hacer una carpeta? Pues podemos hacer una carpeta. Vamos a hacer una carpeta que se llame test, ¿vale? Ahí aparece, dentro de la que podemos entrar, cd test si queremos, y ver que está vacía. Ahí podríamos subir un fichero igual que hicimos en el hosting. ¿Qué podemos subir? Bueno, vamos a salir de aquí y nos vamos a hacer, vamos a crearnos un fichero como el que hicimos antes, ¿no? Vamos a subirnos ese mismo fichero de listado que tenemos ahí, ¿no? Tenemos el dir de listado.txt, ahí estaría el fichero, pues nos vamos a hacer el FTP hacia localhost. Entramos con nuestro usuario, con nuestra contraseña, entramos en la carpeta test y vamos a visualizar esta carpeta test a ver qué va a contener. Vamos a poner esto aquí porque en cuanto hagamos el put de nuestro fichero listado.txt debería aparecer aquí. Vamos a darle. Ahí estaría. Es nuestra carpeta que tenemos tanto aquí como aquí.
Aquí en el escritorio es donde estamos ahora mismo. Si hacemos un LCD, nos va a decir que estamos en CE Usuarios David Desktop. Y si nos ponemos en local, damos un PWD, vemos que estamos dentro de esta carpeta, que era la que habíamos definido dentro del servidor, pero dentro de la subcarpeta test. Ahí es como hemos comprobado que realmente el servidor FTP funciona porque hemos conseguido subir un fichero. Todo esto lo estamos haciendo dentro del mismo ordenador. Evidentemente hacerlo así no tiene ningún sentido porque sería tan fácil como arrastrar de uno a otro para que nos funcionara. Pero la idea de esto es que esto funciona en remoto, ¿vale? Y lo podemos hacer con un ordenador, ya sea nuestro hosting o otro ordenador que esté dentro de la red, pero que no nos podamos sentar ni con él físicamente ni hacer un escritorio remoto. Entonces, bueno, ya hemos visto los 4 apartados un poco que tenéis que practicar para poder presentar esta práctica. Pues ánimo con ello, practicadlo bien y nos vemos en clase.